Muy buenas tardes. En este nuevo programa de Cero a la Izquierda estamos en este panel después de 2 semanas, una semana de receso, junto a Valentina Olivares, como siempre, acompañándonos. ¿Qué tal, Valentina? Lucas Cifuentes. Bien, muchas gracias. Y nos acompaña como invitada especial nuestra querida Manuela Veloso, que ella es la actual vocera del Frente Amplio, así que muy atingente su visita, porque en esta primera parte vamos a conversar, ¿les parece?, sobre las primarias legales que han estado, bueno, en las últimas semanas en el contexto nacional. En particular, dejo el contexto, dejo la pregunta. La nueva mayoría es la única coalición política importante que se resta, hay que decirlo así, más bien se resta, toma la decisión de no ir a las primarias legales por problemas internos que discutiremos. Pero eso da la oportunidad, como nunca, en estos 27 años de duopolio, de que un nuevo actor, una nueva fuerza política, que es el Frente Amplio, después de un esfuerzo gigantesco, logra inscribir primarias legales y va a estar por primera vez en el escenario político nacional disputando la agenda política, los debates políticos con la derecha de Piñera, que la derecha que presenta también primaria, en una primaria un tanto mentirosa a mi juicio, porque bueno, Piñera probablemente sea el candidato que salga electo ahí. Pero lo importante, creo yo, es que esto es una señal importante de cómo el campo político, el campo de la acción política se está reconfigurando en Chile, ¿no? El Frente Amplio ya no es simplemente un nombre que se repite de boca en boca, sino que es un actor, es una fuerza política que comienza a constituirse, que comienza a ocupar los espacios institucionales para tensarlo, sin duda, para hacer primarias legales, ojalá ciudadanas, participativas. Este fue un debate que se dio al interior del Frente Amplio, ¿no? Algunos compañeros defendían la idea de las primarias ciudadanas en oposición a las primarias legales, pero finalmente el desafío, creo yo, no sé qué les parece a ustedes, es teniendo ahora la institucionalidad, teniendo la posibilidad de ocupar incluso franja televisiva, que es muy importante en este país, es convocar a los ciudadanos de a pie, a aquellos que están descontentos con la nueva mayoría, con la derecha, con el duopolio, a hacerse parte de este nuevo proceso, un proceso participativo, que no solamente en términos de los candidatos que se van a decidir, sino también en cuanto al programa, se está construyendo desde las bases, de los territorios. Yo creo que eso es muy significativo y, bueno, me parece que de eso podemos empezar a conversar. No sé si le damos la palabra primero a nuestra vocera, claro, que está inaugurando su cargo, vocera del Frente Amplio, Manuela Veloso, y nos puede contar también en qué consiste un poco esta función, ¿no? Sí. Efectivamente, la semana pasada estuvimos de fiesta en el Frente Amplio porque logramos inscribir nuestras primarias legales y logramos con eso, por tanto, llegar con nuestras primarias legales a todos los rincones del país. Vamos a estar en todos los rincones del país y vamos a tener franja televisiva. Y lo que yo creo que desde el Frente Amplio nosotros tenemos que rescatar de este triunfo que tuvimos fue que logramos algo inédito, creo yo, en la política chilena reciente, y es que hicimos algo falto de total mezquindad, que fue que distintas fuerzas dentro del Frente Amplio fueron capaces de trabajar conjuntamente para conseguir firmas para otro partido, no el propio, que puso a disposición el instrumento legal para que podamos tener primarias legales, y lo que hay detrás de eso, por tanto, es una renuncia a defender nuestras identidades particulares de las distintas fuerzas que conforman el Frente Amplio, porque tenemos claro cuál es nuestra meta, o sea, tenemos claro el futuro al cual queremos llegar, que es ser realmente, digamos, una posibilidad de gobierno, y eso yo creo que hoy es lo que tenemos que rescatar. Tenemos que poner sobre la mesa, sobre todo cuando estamos mirando, estamos siendo juzgados críticamente, como que vinimos acá con soberbia, que vinimos acá excluyendo, a que nos presentamos como que nuestro distintivo es que venimos con manos limpias, y la verdad es que todo lo contrario a eso, nosotros nos ponemos a disposición de la ciudadanía, a disposición de las organizaciones sociales, para que sean ellas, y no nosotros, digamos, en nuestra mesa nacional, de donde estamos situadas todas nuestras fuerzas, sino que sea efectivamente la ciudadanía quien disponga de cuál va a ser nuestra candidata o nuestro candidato presidencial. Y eso lo hacemos con total transparencia y sin ningún tipo de mezquindad, de cuidar, digamos, el espacio de preponderancia que pudiese tener cada una de estas fuerzas dentro de lo que se vaya conformando finalmente como Frente Amplio. Con dos buenos candidatos, además, Valentina.
Yo creo que además de lo que menciona la Manu, que tiene que ver con una ética distinta, hay otro elemento que nos permite dar este paso y que nos distingue radicalmente de la nueva mayoría. Lo que pasa en la nueva mayoría y que le imposibilita a ellos llegar a primaria no es solamente una crisis ética o una crisis de una forma particular de hacer política, cupular, desarraigar los movimientos sociales, sino que hay un choque y una contradicción de intereses políticos que les impiden construir unidad. Y eso es el segundo factor, complementando lo que decía la Manu, que hoy día es relevante para poder pensar y entender lo que pasa en el Frente Amplio. Es decir, no solamente hay un gesto de generosidad, un gesto de humildad, sino que hay certezas políticas compartidas y que tienen que ver con nuestro lugar de proveniencia. Es decir, nosotros somos actores políticos emergentes, actores sociales, que somos parte de la última década de movilizaciones en el Chile neoliberal y que hemos logrado empalmar con un sentir crítico que está muy intensificado y muy enraizado en la ciudadanía, en los movimientos sociales, incluso en aquellos que no tienen las condiciones o posibilidades de movilizarse o organizarse. Y es ese proyecto común que por supuesto que le falta todavía mucha profundidad, mucho trecho por andar en términos estratégicos, en términos programáticos y políticos. Creo que ese elemento es el que posibilita la unidad, es decir, que hay una certeza de que nos une y que hay una necesidad de transformar radicalmente el modelo neoliberal en Chile, de acabar con lo que se ha llamado la política transicional y por lo tanto con los actores que han conducido ese proceso. Y creo que justamente lo que pone en juego en las primarias legales que vamos a tener ahora es eso, es decir, cuál es el carácter del proyecto que vamos a construir. Y en ese sentido tenemos que ser capaces de jugar con audacia en cómo nos planteamos frente a este proceso. Yo creo que normalmente uno tiende a pensar en fórmulas bastante clásicas para el proceso de primaria, caracterizaciones circunscritas del electorado que participa, y uno tiende a pensar de manera etápica los desplazamientos de apertura o disputa del escenario político como a nivel nacional y la construcción de proyectos o dotar de contenido más profundo. Yo creo que justamente por el hecho de que la nueva mayoría no va a primarias y que hay un porcentaje importante de la ciudadanía que ha votado por ellos ante la inexistencia de otra fuerza política que represente de mejor manera sus intereses, vamos a tener la capacidad no solamente de convocar a quienes hoy día ya participan o quienes ya adhieren al Frente Amplio, sino que va a haber una base social que no inscrita en los partidos políticos tradicionales, ni de la nueva mayoría, ni de Chile Vamos, que se identifican con un proyecto de izquierda y que nosotros tenemos que ser capaces de convocar de manera clara a las primarias de julio. En ese sentido yo creo que por ahí van un poco los desafíos, es decir, lograr seguir avanzando en esto que hemos visto como una foto bastante interesante en las encuestas, es decir, de ampliar los niveles de conocimiento, de instalación de nuevos liderazgos, de ambas candidaturas, pero al mismo tiempo dotar de contenido, profundidad y construcción de actores sociales, porque la ventana de oportunidad que tenemos es corta, es decir, no podemos jugar a intentar abrir el escenario político a través de los marcos que hoy día son permitidos, es decir, lo electoral, lo comunicacional, y esperar un momento posterior para dar la disputa de contenido de carácter estratégico, porque no somos nosotros quienes manejamos esas condiciones de posibilidad y tenemos que hacer lo máximo posible con la ventana que hemos construido. Sí, yo creo que agarrándome eso último que decía Valentina, acá hay un hecho interesante, profundizando también lo que decís tú, como hecho inédito. De una u otra manera, y de mejor o no tan buena forma, el Frente Amplio, digamos, y lo que el Frente Amplio representa, tiene que ver con intereses, digamos. Quizás no con un proyecto tan definido, tan claro, porque es no sé, si lo pensamos bien, el Frente Amplio se constituye el 20 de enero más o menos, febrero medio que no existe, o sea, llevamos 2 meses, ¿te fijas? Entonces, claro, seguramente, y por la diversidad misma que tiene, un proyecto de sociedad como tal no está tan definido, pero sí, yo creo que de todas maneras es la expresión, o al menos una voz más, digamos, o una voz en un espacio específico de intereses y de anhelos, digamos, de muchísimos sectores sociales que han estado excluidos de una u otra manera, en última instancia de poder disfrutar el bienestar y la riqueza que este país ha generado, en todo sentido, no solamente en plata, sino que en acceso y, en fin, acceso a servicios, cultura, educación, sin duda, etcétera. Y en ese sentido lo que yo creo que es interesante y lo que sí marca un hecho histórico, específicamente el tema de las primarias, porque no es primera vez de que un sector no tradicional va a elecciones presidenciales, o sea, tuvimos a Marcel Clor, Roxana Miranda, y antes también los candidatos comunistas, claro, o los candidatos humanistas del Podemos, en fin. Podemos chileno.
el MEO también de una manera, pero esta vez yo creo que hay una doblada de mano al modelo incluso, al modelo político hermético en el cual vivimos, que es decir, por ejemplo, gran crítica a los estudiantes movilizados el 2011 en adelante. Bueno, pero hagan política. Bueno, ya ahora la están haciendo. No solamente la están haciendo porque algunos de ellos son actualmente diputados y diputadas, sino que además porque en el fondo con las propias herramientas que este sistema sumamente estrecho, el sistema político me refiero, que no ha cambiado en lo grueso, digamos, en lo profundo de la herencia pinochetista, con esas poquitas herramientas, hoy día nos logramos instalar ahí. Y nos logramos instalar de una manera tan brutal que la nueva mayoría, quienes han sido los administradores de este mismo modelo, ya no van a estar ahí, digamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un hecho sumamente importante, por eso mismo, por la instalación, y por la instalación bajo sus mismas normas, bajo sus mismas leyes. Ahora, también comparto ahí lo que decía Valentina, que es un aspecto. O sea, efectivamente, la importancia de la franja televisiva es indiscutible, digamos, pero es un aspecto. Faltan los otros. Pero quizás preguntarle a Manu también ahí, que está en el corazón ahora del Frente Amplio, los desafíos que tiene esta primaria legal, porque hay compañeros y debates que están en el Frente Amplio que alertan sobre la posibilidad de repetir, ¿no? Esquemas electoralistas muy superestructurales, muy por arriba. No sé cómo lo ves tú, Manu. Sí, en continuación con lo que decían los chiquillos, es cierto de que dentro de las fuerzas del Frente Amplio nos agrupa cierta sensibilidad común de ser contrarios al neoliberalismo, de querer tener un sistema propiamente democrático, de querer profundizar y extender los derechos sociales, de tener un nuevo modelo de desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, al Frente Amplio no es, digamos, una alianza de distintas fuerzas que les falten las ideas, pero el Frente Amplio es plenamente consciente de que venimos, no todas las fuerzas, pero sí la mayoría de las fuerzas, desde un espectro estrecho de la sociedad chilena que no es representativa de toda la sociedad chilena en toda su diversidad, digamos. La mayoría venimos además del mundo estudiantil, un mundo, digamos, que no es representativo de toda la desigualdad, además, que hay en Chile. Entonces, siendo consciente de nuestra estrechez y de nuestra precariedad, a pesar de que nosotros tenemos las ideas bien claras, nosotros, ante eso ponemos de antemano un proceso de construcción que nos permita no cometer el error que está a la vuelta de la esquina, y ese error que está a la vuelta de la esquina, que sería un total fracaso, sería que nosotros simplemente seamos una renovación de la élite gobernante, quizás con mejores ideas o con ideas más de izquierda, pero que estén falto, de raigambre social. Por eso, todo este proceso de primaria va de la mano en nuestro proceso de construcción programática, que es fuertemente territorial, o sea, más bien, que es desde los territorios donde nosotros estamos discutiendo y poniendo a disposición, a juicio, a crítica de nuestras vecinas y vecinos aquellas ideas de las que nosotros pensamos. Y no solamente con, la ciudadanía no organizada, sino también en conjunto con las organizaciones sociales que llevan, una lucha previa a nuestra Constitución. Y entonces, en esos términos, nosotros entendemos de que además una de las cosas distintivas del Frente Amplio es que nosotros nos queremos tomar la institucionalidad, enfrentamos la disputa institucional, pero de la mano de un compromiso de generar articulación social. Por eso yo diría que no podemos entender nuestra incursión en las primarias presidenciales sin verlo de que esto nosotros es un desafío que lo hacemos de la mano con nuestra construcción de programa. Yo un solo énfasis breve, que me voy a permitir en términos un poquito más teórico, porque finalmente aquí se está jugando, Luca, Valentina, Manu, una tesis que es importante defender, creo yo, desde estas nuevas fuerzas políticas, democráticas que están surgiendo en Chile, que es posible ocupar la institucionalidad y a partir de la institucionalidad también articular fuerza social y política concreta, ¿no? Que es algo que habitualmente la izquierda, y particularmente la izquierda chilena, no tiene tan claro y tiene más bien un recelo frente a ello, ¿no? Y por buenas razones, porque muchas veces la institucionalidad ha sido ocupada en este país, y la nueva mayoría de la concertación es prueba de ello, para neutralizar o desarticular, desarmar las fuerzas sociales. Toda la historia de la transición fue eso, ¿no? La historia de los movimientos sociales que llegaron con la lucha contra la dictadura, después fueron desarticulados. Y también, bueno, con el modelo neoliberal de por medio. Entonces, aquí hay una tesis también en términos de lo que es la representación, el momento de la representación para ponerlo al servicio de la articulación, que yo creo que es importante subrayar. Y
y ojo, porque esto lo saben también los más agudos de la nueva mayoría. Yo recuerdo una declaración ahora reciente de Pepe Out, que es el candidato por el distrito de Amado, que yo compito, que dice, ok, muy bien, el Frente Amplio va a primaria, esperemos que saquen los 2 millones de votos que sacó la nueva mayoría en su momento, pensando en el momento Bachelet. Claro, esa es una trampa, porque finalmente esta articulación no se mide inmediatamente en votos. Esperemos que vote la mayor cantidad de gente, eso es verdad, pero se mide con procesos de articulación un poquito más densos, más complejos, más de largo aliento, porque estamos en una sociedad neoliberal, y eso cuando uno recorre los territorios es así, absolutamente. O sea, yo, estando de acuerdo como en la lectura de las tesis y lo que está en juego, creo que es importante matizar algunos elementos de diagnóstico que tienen que ver con cuál es el sector que hoy día representa el Frente Amplio en sus condiciones actuales, es decir, un proceso que, como bien decía Lucas, formalmente tiene corto alcance. Pero creo que es impreciso situar a los actores que hoy día componen el Frente Amplio exclusivamente en el mundo estudiantil o en un sector de izquierda trincherada. Yo creo que hay errores que se han cometido que uno podría esquematizar y caricaturizar, que es una izquierda de contenidos progresistas que se tienden a neoliberalizar y por otro lado el atrincheramiento identitario. Y yo creo, y quiero creer y estoy convencida por lo que nos ha tocado ver en nuestras propias organizaciones, que había un esfuerzo sistemático durante los últimos 10 años de poder politizar lo social desde una perspectiva de izquierda no gremializada, es decir, que no es exclusivamente estudiantil y que intenta deshacerse de la identidad como única herramienta política. Yo creo que es importante hoy día construir y reconstruir una identidad de izquierda o anticapitalista, antineoliberal, con una perspectiva clasista incluso, pero que esté a la altura de los tiempos actuales. Pero creo que es importante señalar que ya hay una trayectoria recorrida y en la misma línea que planteaba la mano hace un rato, cuando nosotros decimos que no venimos a inventar la rueda, tiene que ver justamente con eso, con que hay una trayectoria de organización, de lucha, de esfuerzos que han tenido diversos efectos. Efectivamente, lo más visible ha sido lo realizado por el movimiento estudiantil. Creo que lo que ha sucedido también en el movimiento socioambiental, en el movimiento feminista, aunque todavía con algunas debilidades, porque lamentablemente todavía ese sí es un movimiento que tiende a estar circunscrito a sectores más universitarios o profesionales. Incluso en el mundo sindical ya hay una trayectoria recorrida y yo creo que nosotros tenemos el desafío de incorporar a esa trayectoria nuevos sentidos comunes, nuevas formas de entender el desarrollo de la política de un proyecto transformador. Y ahí yo creo que el cuidado que tenemos que tener es justamente cómo nosotros hacemos ese proceso paralelo de profundización de contenido político, de definición de apuestas estratégicas, sin que eso vaya 10 pasos más adelante de la incorporación de los actores sociales nuevos o de la ciudadanía que está estando no organizada, todavía tiene una distancia importante con la lucha política y tiene que ver justamente con las lógicas en que se ha construido la política transicional. Yo creo que algo que nos ha pasado a muchos, yo estoy como bien sorprendida por eso que nos ha pasado en los encuentros territoriales programáticos, es que a veces no se encuentra con gente que viene de los movimientos sociales, organizaciones territoriales muy activas, muy claras en lo político, muy claras en lo ideológico, y la dinámica de clientelar o de relación distante entre lo social y lo político es un ejercicio que está instalado tanto desde los políticos tradicionales, pero que también está instalado en las formas de construcción social que se han desarrollado en los últimos 10 años. Y a veces te encontrás con compañeros y compañeras que dicen, ok, construyamos junto el programa, y otras veces, ¿qué me ofrece el Frente Amplio? O sea, ¿qué es lo que viene a ofrecer y qué es lo que viene a proponer el Frente Amplio y por qué me tengo que sumar yo a esto? Claro. Y cuesta construir todavía esa mirada de que efectivamente es un ejercicio conjunto. Y yo creo que es un desafío que tenemos como muy grande por delante para poder enfrentar sobre todo lo que va a ser las primarias, que funciona mucho más en la lógica de oferta y demanda, más que lo que pasa en los procesos de discusión territorial que estamos llevando a cabo hoy día. Y hay un desafío importante que construir. ¿Podemos volver, Lucas? No, es que quiero cierra y después volvemos. Para que cambiemos el tema después. No, hay una cosa que aquí es bien importante, volviendo al debate que instalan ustedes dos, que tiene que ver con la idea de la institucionalidad, digamos. Efectivamente, la izquierda o los movimientos sociales más contestatarios perdieron de alguna manera la confianza, si es que hubo, en la institucionalidad chilena postdictatorial hace muchos años, probablemente desde mediados de los 90. Ya que eso pasa. Incluso el mismo Partido Comunista, que siempre insistió
tuvo que reconfigurar su manera de entender la institucionalidad para poder ingresar en ella y elaborar o desplegar su estrategia. Yo creo que lo interesante es que acá, por lo menos desde un sector de la sociedad chilena, un sector que se ha movilizado, que claro, efectivamente ha sido su sector más dinámico los estudiantes y por lo tanto una franja social específica, pero también otro, es que también hay un aprendizaje histórico. De una historia breve, pero un aprendizaje que tiene que ver con lo siguiente, y es algo que, por ejemplo, en mi organización fue un debate muy fuerte, porque el 2011, por volver a eso, o incluso el movimiento de los subcontratistas Codelco en el 2006, 2007, 2008, o los portuarios, qué sé yo, teníamos gente en la calle, los recursos de acción tradicional de los movimientos sociales contestatarios. Gente en la calle, propuestas, legitimidad social, apoyo, esto y lo otro, y no cambia nada. Nada. O sea, en el 2011 tuvimos a Piñera con un nivel de aprobación bajísimo, con un nivel de apoyo a nivel de la sociedad chilena a la demanda por la educación gratuita enormemente alto, cientos de miles de mucha gente en la calle, hasta la nueva mayoría diciendo que nos apoyaba y todo, y realmente, salvo la baja del interés, fue muy poco lo que se logró. Y ahí yo creo que está el aprendizaje de decir, ok, perfecto. Y que es una lógica distinta, porque no es solamente la lógica de, bueno, entonces voy a tener que copar la institucionalidad para hacer los cambios desde ahí, sino que yo creo que hoy día hay un proceso muy claro de copar la institucionalidad para transformarla, para abrirla, para romper aquellos cerrojos institucionales que nos vienen, y ojo, que va a ser el gran problema del Frente Amplio en la situación en la que se encuentre de aquí en adelante, o sea gobierno o sea una buena bancada, porque con la situación que se va a encontrar es con el Tribunal Constitucional, es con los quórums supramayoritarios, es con la derecha vetando cualquier intento de proyecto de ley que vaya contra sus intereses, y esa es la institucionalidad que hay que romper, digamos, porque efectivamente no ha variado. Exactamente, son los desafíos del futuro. Vamos a volver ahora, vamos a hacer un break y vamos a volver con quizás el análisis de precisamente quién nos va a poner esos obstáculos, que es la derecha, Piñera, los desafíos y problemas que hay ahí también. Así que vamos y volvemos en un break breve. No, yo no lo vi. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque Cero a la Izquierda. Quedó pendiente, precisamente Lucas estaba refiriéndose a eso, analizar el adversario, ¿no? El adversario, el enemigo político que vamos a tener enfrente como Frente Amplio, que va a ser la derecha. Vamos a estar en primarias legales por primera vez compitiendo de tú a tú con Piñera y con la derecha. Y me interesa a mí que podamos ahora revisar también
una de las cuestiones que ha sido medulares, ¿no? En torno, por lo menos a Piñera, ¿no? Pero que también es sintomático de lo que es la derecha chilena en este país, ¿no? Que es el problema de los negocios y la política, el dinero y la política, o ponerlo en términos mucho más generales, el poder económico colonizando la política, ¿no? Que yo creo que es lo que finalmente la candidatura de Sebastián Piñera encarna. Y esto ha salido a propósito de la figura del fideicomiso, ¿no? Que el presidente, el candidato Piñera presenta esta alternativa de fideicomiso voluntario, ¿no? Más allá de la ley, como él dice, pero con una trampa que yo anuncio inmediatamente, que eso salió, lo han comentado varios comentaristas, Daniel Matamala en la radio El Sonar lo dijo con mucha claridad, que cuando tú haces un fideicomiso, pero excluyes las inversiones extranjeras o en el extranjero, que son las mayoritarias que tiene un personaje como Piñera, en particular a su hijo, que va a poder seguir a cargo de esos negocios, finalmente le estás diciendo al país que tú haces un fideicomiso, pero tramposo nuevamente, un fideicomiso que no tiene, que no resuelve, como yo digo siempre, el problema central que ha tenido Piñera como el representante fundamental de la derecha chilena en este tema, que es el hecho indesmentible, que en los años que estaba en política Piñera, y él es solo un ejemplo, su patrimonio efectivo ha aumentado considerablemente. Solo crece. Entonces, ¿de qué política estamos hablando? Estamos hablando de una política que no solamente es una política muy ligada a los negocios, sino que es una política al servicio de los negocios, que es un buen negocio estar en la política. Entonces, yo creo que porque el tema del fideicomiso es complejo también de entender, quizás sería bueno explicarlo muy brevemente de qué se trata. No sé si los abogados acá lo pueden decir. Manu, ¿tú pero te atreves o no? Bueno, muy en términos simples, es un mandato de administración que se le da a un tercero para que administre, digamos, los negocios, pero con cierta opacidad. Claro. Y ahí yo, parto, entonces me tomo la palabra, parto, ya. Yo creo que acá yo partiría relevando dos cosas. En primer lugar, que en Chile, digamos, está muy naturalizado una contradicción, que es que a uno le puede interesar la política y al mismo tiempo le puede interesar la plata. Que es lo que representa la figura de Piñera. Y eso parece naturalizado y como si no fuese algo que es naturalmente problemático. Y es naturalmente problemático porque cuando a alguien le interesa el dinero, finalmente lo que te está interesando es tu propio interés particular. Pero cuando a ti te interesa la política, lo que a ti te está interesando es la construcción de una comunidad, digamos, donde tu propio interés, tu propio autointerés está condicionado también a cómo vive el otro, al autointerés del otro. Y eso ciertamente que exige cierta forma de vida, una cierta moralidad. Yo incluso me atrevería a decirlo en esos términos. Una ética. Claro, una ética que tiene que ver con una forma de vida austera, porque uno no puede estar interesado genuinamente en cómo viven tus compatriotas si al mismo tiempo tienes una hambre sediciosa por tener cada vez más dinero que se traduce inevitablemente también en más poder. Y otra cosa adicional también que yo relevaría, que el problema de la figura del fideicomiso ciego se queda corto ante patrimonios como el que tiene Piñera, porque Piñera es el tercer hombre, la tercera persona más rica en Chile. Entonces, en una economía pequeña como la chilena, por más que uno tenga, someta su patrimonio a un fideicomiso ciego, más encima en condiciones regulatorias en Chile que son altamente deficientes, se vuelve corto esta figura jurídica y por más que, digamos, Piñera haga un compromiso de ir más allá de la ley, su patrimonio es tan preponderante dentro de la economía nacional que es muy difícil, digamos, que efectivamente quede en una opacidad absoluta como para que su dinero, digamos, no le haga ruido para su dedicación a los asuntos de interés público. Sí. Me van a perdonar los abogados, yo creo que podemos estar de acuerdo. Y lo que pasa en Chile cuando se empiezan a destapar los casos de corrupción o tráfico de influencias entre política y el mundo empresarial, con Penta, SQM, es un ejercicio que hace la justicia, que hacen los fiscales y que tiene esa vía como camino único de visibilización y de fiscalización pública, es decir, el trabajo de control y de vigilancia a esa relación incestuosa, dañina, moralmente cuestionable. No lo hace en primera instancia la ciudadanía o actores sociales constituidos, sino que es un ejercicio de destapar una escena que todos conocíamos y que reside en el Poder Judicial, en los fiscales específicamente. Y en todos los momentos en que eso ha intentado
zafarse de ese marco tan restrictivo, incluso por la voluntad de los propios fiscales. Estoy pensando específicamente en el fiscal Gajardo y otros actores similares. Cada vez que se ha intentado abordar de una perspectiva política más compleja, la respuesta de la institucionalidad es volver a circunscribirlo a una fiscalización o regulación jurídica que, como bien decía la Manu, es bastante restringida. Entonces yo creo que el debate sobre la situación de Piñera va mucho más allá de la legalidad o de las atribuciones que puede tener o no un fideicomiso más o menos profundo, no solamente por la existencia de las inversiones en el extranjero, sino porque hay un conjunto de operaciones que ha realizado Sebastián Piñera desde que existe como actor empresarial y actor político para enriquecerse, que si uno revisa la ley no son estrictamente ilegales ni están al margen de la regulación actual, o incluso una más amplia y más compleja. Las empresas zombies, alguna forma de articulación piramidal o triangular de sus negocios, son prácticas económicas que están dentro de la ley, pero que a nosotros nos parecen y deben ser políticamente enjuiciadas. Y en ese sentido, la discusión sobre el fideicomiso me parece que ha sido muy mal llevada y está muy circunscrita como en un debate jurídico entre tribunales entre Piñera, Hugo Gutiérrez y el resto de actores que han pululado en torno al resto. Y el desafío que tenemos nosotros hoy día es denunciar que esa relación, por muchas regulaciones que tenga entre el poder económico y el poder político, simplemente no puede existir. Es cosa de mirar el gabinete que tuvo Sebastián Piñera, es cosa de mirar el gabinete que ha tenido la nueva mayoría, la relación entre el mundo empresarial y el mundo político, la facilidad con que saltan de las empresas del grupo Luxic a los gabinetes ministeriales. Creo que es algo a lo que hay que ponerle juicio y fin, no solamente en términos judiciales, no solamente en términos de lo que pueda definir un tribunal, sino que tenemos que hacer un juicio político y una superación de esa relación. Por lo tanto, poco importa para este debate lo que pueda o no opinar el fiscal que le tomó declaración a Sebastián Piñera, y mucho más relevante es la interpelación que podemos hacer desde los movimientos sociales y desde el Frente Amplio a una relación distinta en la práctica entre la actividad empresarial y la actividad política. Y yo creo que lo que me decía la Manu y lo que hemos conversado respecto a la construcción de intereses comunes o la política como una herramienta transformadora es algo que entre nosotros podemos compartir y profundizar muchísimo. Pero lamentablemente en el sentido común se instaló, es un sentido común que uno escuchó muchas veces cuando fue la elección de Piñera, pero si Piñera ya tiene plata, no va a querer robar. Es decir, hay una mirada súper instrumental respecto a la política. Es decir, inevitablemente cualquier persona que se involucre en la actividad política está buscando la satisfacción de un interés personal. Y yo creo que nosotros tenemos que saber articular el cumplimiento de intereses personales como la autorrealización, por ejemplo, no solamente en el caso de la gente que ocupa cargos, sino que en la invitación que hacemos a la ciudadanía a que se involucre, a que tome la política como una herramienta transformadora y decir, este es un espacio en que pueden coexistir sanamente y potenciarse la construcción y satisfacción de intereses colectivos y la realización personal, ya sea profesional o de felicidad o de búsqueda de una vida un poco más llevadera de la que tenemos hoy día, sin que eso esté asociado a la satisfacción exclusiva de intereses económicos. Sí, o sea, acá efectivamente hay, bueno, son varios niveles, pues, y efectivamente uno de los niveles, el que plantea Ricardo, que es que efectivamente nuevamente este es un fideicomiso que no es ciego, sino que es tuerto. Si pensamos que el anterior tenía muy buena vista, como dijo por ahí alguien, este definitivamente es tuerto con suerte. Justamente y precisamente por este olvido, esta omisión de que los hijos de Piñera no someten a fideicomiso sus inversiones en el extranjero. Acá efectivamente hay un tema que la ley esta es mala, es una ley que está mala. Ahora, y de nuevo la pregunta, lo que te decía anterior, ¿por qué esta es una ley mala? Porque la hace gente que está involucrada en grandes negocios y que hace de la política una perfecta herramienta para fortalecer sus negocios. Entonces ahí la pregunta, siguiendo un poco a Valentina, o sea, primero, sin duda tiene que haber, a todo esto ahora hay un proyecto de ley que se está tramitando sobre vida política y vida privada, no sé qué, y eso sería interesante echarle una mano en algún momento. Yo creo que efectivamente es ineludible el debate de qué tipo de regulaciones, y más que regulaciones, restricciones claras se le van a poner a ciertas fortunas que quieren hacerse espacio en la política. Porque no es solo Piñera, o sea, tenemos los Saldívar, tenemos los Larraín, tenemos los Walker, Rossi. En fin, hay un sinfín de... Incluso Guiller. Incluso Guiller. Entonces tenemos un sinfín de grandes fortunas que están en política. Entonces, primero, efectivamente, se necesita una regulación, una restricción muy clara. Una vez acá me acuerdo que una
panelista que ya la echamos de menos, la Claudia Sangüesa, nos dijo que hay países donde hay una norma, que es que fortunas de aquí para arriba no pueden participar en política. Pero en segundo lugar, tiene que ver con preguntarse de una manera un poco más profunda lo siguiente. Un modelo de país, un modelo económico en Chile, donde la concentración de la riqueza es tan fuerte, donde el poder del Estado y de las instituciones de regulación y dirección del Estado son tan débiles, donde efectivamente los perdonazos están a la vuelta de la esquina, salvo para los estudiantes endeudados. Entonces, con o sin fideicomiso, el gran capital, el poder económico en este país, hay que expulsarlo en la mayor posibilidad de la política. No hay una salida intermedia en ese sentido, creo yo. Sí. Y eso es lo que tiene que ser muy claro. Y el día de mañana, cuando el Frente Amplio tenga mayor poder institucional, tenga mayor capacidad de generar proyectos de ley, de enfrentarse directamente, se va a enfrentar con eso, se va a enfrentar con el poder económico. ¿Verdad? Nos quedan los últimos minutos, pero mira, déjame tirar una idea fuerte solamente de por qué también aquí hay algo indecente, como finalmente estamos instalando, de la perspectiva ética incluso, pero también política. Porque efectivamente, si una fuerza transformadora como el Frente Amplio llega al poder, a la presidencia y al Congreso, y quiere hacer transformaciones de fondo, va a tener que hacer reformas tributarias importantes. Claro. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Y reformas tributarias importantes, sobre todo afectando al gran capital y a los que tienen más. Y en eso Piñera es un actor involucrado, un actor incumbente. Entonces es importante clarificar estos temas, porque el país y la gente común debe entender, debe saber que si queremos efectivamente derechos sociales efectivos, educación, salud, previsión, como para todos, y de calidad, y pronto, se requieren reformas tributarias importantes. Y eso Piñera claramente está proponiendo lo contrario, ¿no? Rebajar los impuestos. Entonces, ahí hay un factor, hay un elemento político trascendente, importante, contingente, pero importante. Manu, estamos en los últimos minutos y después damos los saludos finales. Bien, o avisos. Desde el Frente Amplio nosotros afirmamos que queremos desconcentrar la riqueza porque la acumulación de la riqueza atenta contra el sistema democrático. Los grandes patrimonios finalmente redundan en que en Chile no todos contemos por igual y por lo tanto no todos incidamos de igual manera en la toma de decisiones de cómo queremos vivir. Por lo tanto, a personajes como Piñera, que tienen esa gran cantidad, digamos, de patrimonio y que a través ejercen sus redes de influencia para moldear la sociedad que vivimos, nosotros tenemos que afirmar categóricamente de que son antidemócratas, porque, digamos, van en contrario con esa forma de vida que nosotros queremos construir, en que todos contemos por igual y en que todos, digamos, podamos vivir con igual dignidad y ejercer igual soberanía en la construcción de nuestras vidas. Por eso la desconcentración del capital, la desconcentración de la riqueza es uno de nuestros principios fundamentales que queremos impulsar desde el Frente Amplio para tener una democracia plena. Perfecto. Sí. ¿Les parece que demos los saludos finales? Saludos tú, Valentina, finales. tú tienes varias actividades. Varias actividades. La gente de la provincia de Cordillera, hoy día los invito a que sintonicen la 107.5. ¿Que eso es la Florida? Sí, no, pero la provincia de Cordillera es Puente Alto, San José de Maipo y Pirqué. Estamos con un programa que conduce la Jime y el Rodrigo Leiva, coordinador de Frente Amplio Cordillera, que se llama Puente Alto al Día. Hoy día va a estar ahí nuestra compañera la Daniela Carbacho, secretaria general de la UNE, a propósito de la marcha del día de mañana. Y en la misma línea, invitar a que todos y todas se puedan sumar a la marcha que está convocada por la Confech. Creo que ya a esta altura es insostenible de que tengamos un sistema que permita la condonación y entrega a caudales de fondos públicos a la banca y la condonación de deudas a privados que se han dedicado a estafar y a robar el esfuerzo de miles y millones de personas. Por lo tanto, hoy día la demanda de la condonación de la deuda del CAE y de los otros mecanismos de endeudamiento y de usurpación a las familias chilenas tiene que acabar sí o sí. Así que nos vemos mañana de la forma que sea, manifieste, se proteste en redes sociales, salga a la ventana, tírale papel a los estudiantes cuando estén pasando cerca de su trabajo, súmese a la marcha, difunda y ayúdenos a visibilizar a un movimiento social por la educación, un movimiento estudiantil que este año afortunadamente ha sabido repoblar las calles con propuestas, con masividad y en un año que es clave y que nosotros como Frente Amplio esperamos que termine con un triunfo para los movimientos sociales, para la ciudadanía y para los chilenos y chilenas que trabajamos día a día y que levantamos finalmente este país. Bueno, yo en otro tono me sumo, eso sí, a la convocatoria. Le quiero enviar un fuerte abrazo a los compañeros y compañeras de Izquierda Libertaria a nivel nacional
del FEL, que estamos pasando por unos días difíciles por la muerte de un compañero dirigente, estudiante secundario, muy comprometido en la lucha por la educación pública, muy comprometido con el Frente Amplio también en su región y en su provincia, y que lamentablemente falleció. Así que han sido días complejos para nosotros. Les mando un abrazo grande a todos nuestras compañeras y nuestros compañeros. Sí, nos sumamos a ese abrazo, a esa condolencia, y también me sumo a la convocatoria de la marcha. Yo tengo un aviso también muy local, pero importante. En la histórica comuna de Pudahuel va a haber un encuentro programático del Frente Amplio el próximo sábado, el sábado 13, ahí en San Daniel con las Estrellas, una esquina famosa también de protestas populares hace mucho tiempo, y bueno, todos los vecinos de Pudahuel están convocados para que vayan a ese encuentro, para construir el programa del Frente Amplio desde abajo, Manu. Claro, sí. Los avisos finales, no sé. Bueno, mañana el Frente Amplio marcha junto con los estudiantes, y la convocatoria hasta las 11. Así que 11 en Plaza Italia. 11 en Plaza Italia. Súper. Perfecto. Están dados los avisos y nos vemos en la próxima convocatoria. Sin temblor estuvimos ahora, sí, afortunadamente. Milagro. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias.